Deja Dejo de de compartir compartir. la pantalla, vamos a hacer entrar el que tiene que entrar, ahí está. Ahí entró, perfecto, compartí de vuelta y seguimos. Bárbaro, Luis, perfecto, muchas gracias. No, ¿se ve? Sí. Sí, sí, perfecto. Porque, viste, a veces lo veo yo y no se ve ahí. Listo. Entonces, cuando estamos diciendo que hacemos un desplazamiento virtual de la estructura, es que agarramos la estructura y la corremos para algún lado. Entonces, por ejemplo, si esta fuerza estaba aplicada acá, va a cambiar la posición y eso es lo que nosotros llamamos el DRI de esa fuerza. De todas las fuerzas cambian el punto de aplicación un determinado desplazamiento. Habíamos dicho cómo es esto que suma, que satisface la sumatoria fuerza en X, etcétera, y la sumatoria de los momentos también igual a cero. Bueno, una explicación muy sencilla, digamos, la podemos hacer, digamos, interpretando que el desplazamiento de cualquier punto se puede hacer como la suma de dos desplazamientos, un desplazamiento de traslación y uno de rotación. Es decir, yo tengo una estructura así y va a parar acá en un desplazamiento, yo puedo decir que primero la trasladé y luego la roté. Entonces los desplazamientos van a ser un desplazamiento de traslación, otro desplazamiento de rotación, y el producto escalar me queda el producto escalar de la fuerza por cada uno de esos desplazamientos, que puedo abrir la sumatoria en estos dos términos que están acá. Entonces voy a tener el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza por la sumatoria de cada una de las fuerzas, el producto escalar, y la sumatoria de cada una de las fuerzas escalar el desplazamiento de cada una de las fuerzas de la rotación. Pero el desplazamiento debido a una rotación siempre se puede escribir como un desplazamiento angular, diferencial de omega, vamos a llamarle, vectorial, el vector posición del punto de aplicación de la fuerza desde el centro de rotación. O sea, lo que hice acá simplemente fue abrir el producto de escalar entre la fuerza y el desplazamiento, abriendo el desplazamiento en dos componentes. Entonces, el primer término, que para que la suma sea igual a cero, en general y simplificando, podemos decir que cada uno de los términos sea igual a cero, porque sería una casualidad que uno anule el otro con signo contrario, lo más general es que cada uno de los dos sea igual a cero, es que el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza por la fuerza sea nulo. Bueno, y eso se cumple solamente si las fuerzas en la dirección de ese desplazamiento son, son nulas. Entonces, como el desplazamiento es arbitrario, yo lo puedo hacer en la dirección de X, en la dirección de Y, en la dirección de Z, y se deduce inmediatamente o sigue inmediatamente que la componente de la fuerza en la dirección que yo ya haya adoptado tiene que ser igual a cero. Entonces, el término de la evaluación de los trabajos virtuales, como los desplazamientos son virtuales, lo que tiene que satisfacerse es que la sumatoria de las fuerzas en la dirección del desplazamiento tiene que ser cero. Como el desplazamiento puede ser en cualquier dirección, yo puedo hacerlo cumplir para la dirección X, Y y Z. Y notablemente, digamos, el segundo término, que es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento debido a la rotación, este es un producto, un triple producto mixto. Si se acuerdan, tengo un escalar acá y un vectorial acá, lo puedo escribir de esta manera, haciendo la permutación de los vectores, y entonces me queda el desplazamiento angular diferencial por este término que está acá, que ustedes ya la sumatoria del momento respecto del el punto donde está rotando el cuerpo. Y el punto donde está rotando el cuerpo, como es el desplazamiento que yo impuse de esta posición a es arbitrario, puede ser cualquiera. Y como es cualquiera, me da que la sumatoria de los momentos respecto de cualquier punto del cuerpo me da nula. O sea que este término, ¿no es cierto?, independiente tiene que ser cero, este término independiente tiene que ser cero, y cada uno de ellos, este y este, está bien, me está dando sumatoria de fuerza en cualquier dirección y sumatoria de momento respecto de cualquier punto idénticamente nulo.
Eso sería la justificación más sencilla que estamos haciendo de el principio de trabajos virtuales, asimilándolo a las ecuaciones de la estática comúnmente. Entonces lo que estamos viendo es que yo para utilizar esta cuenta tengo que producir un desplazamiento de la estructura para hacer esta cuenta. Y digo, pero ¿para qué me sirve todo esto que estoy haciendo acá? Bueno, haciendo estos desplazamientos en forma más o menos inteligente, bastante sencillo, a mí me permite de esta ecuación sacar alguna incógnita. Pues yo tengo una ecuación con muchas incógnitas, ¿no es cierto? No me sirve. Pues si, por ejemplo, dejo una fuerza 1 en la dirección X como incógnita, planteo toda la ecuación y puedo despejar esa incógnita, y eso es lo que vamos a hacer. Luis, poné la otra diapositiva, por favor. Sí. Ahora bien, hay una ventaja en esta formulación, que ya vamos a ver cómo la implementamos, es que, como dijimos, las fuerzas aplicadas a un sistema pueden ser fuerzas activas o reactivas. Entonces, estas son las fuerzas FI generales, digamos, externas. Y estas son las reacciones de vínculo. Ahora, si los vínculos son vínculos ideales, es decir, vínculos que no se deforman, como son, por ejemplo, los apoyos simples, los apoyos dobles, una cuerda inextensible, una canaleta que permite el desplazamiento en una sola dirección, este tipo de vínculos, que son los que idealizamos para resolver los problemas, son vínculos ideales porque no tienen fricción ni se deforman, ¿no es cierto? El producto de las reacciones de vínculo por cualquier desplazamiento que satisfaga los vínculos es nulo. Es decir, los vínculos no producen trabajo en los desplazamientos que permiten, ¿no? Esto es bastante sencillo de interpretar, por ejemplo, si analizo un vínculo simple. Yo tengo un vínculo simple, la reacción, ustedes ya saben, es esta reacción vertical, y cualquier desplazamiento compatible con el vínculo es horizontal, entonces el producto de la fuerza por el desplazamiento me da siempre 0. Entonces, en esta formulación, si yo hago desplazamiento compatibles con los vínculos, me olvido de las reacciones de vínculo. Y toda la cuenta me queda muy sencilla porque la aplico solamente a las fuerzas aquellas que efectivamente producen trabajo, que son las no reactivas. Ese sistema de fuerzas aplicado. Y eso, digamos, es lo que estamos explicando en esa frase que está ahí abajo. Entonces vamos a hacer uso de esa ventaja para resolver algún tipo de problema. Pasa la diapo. Entonces, ¿qué es un desplazamiento compatible con los vínculos? Bueno, yo tengo, por ejemplo, una estructura como esta que está acá, y esta estructura tiene pinta de ser isostática. Acá hay una maderita que hace una fuerza, por ejemplo, y tengo una carga P, y esa estructura es isostática y no tiene desplazamientos posibles porque precisamente está isostáticamente sustentada. Entonces, digamos, esto lo vamos a ver rápidamente, después lo vamos a hacer como ejercicio. Yo lo que hago es, suprimo uno de los vínculos, digamos, porque este vínculo, como está acá, permitiría el desplazamiento horizontal, y acá habría un desplazamiento, un vínculo unilateral del costado, o sea, un vínculo doble. Yo suprimo el vínculo y lo reemplazo por la fuerza. Y eso es lo que vamos a hacer siempre. Yo suprimo una parte de la estructura que es la que quiero investigar, en términos de cuánto vale la reacción de esa parte de la estructura que estoy investigando, y lo reemplazo por la fuerza que está haciendo. Por supuesto, cuando quito un vínculo, ya sea externo o interno, me queda la estructura con un grado de libertad. Por ejemplo, acá el grado de libertad es que esto se aplaste para acá, así, y se corra esta pata para allá. Entonces ahí se me produce un desplazamiento de este punto de aplicación de esta carga, y también se me va a producir un desplazamiento del punto de aplicación de la carga P. Estas dos cargas no se mueven, y esta carga, que es una reacción de vínculo que me quedó, no produce trabajo. Estamos repitiendo lo que habíamos dicho antes.
Entonces, si yo aplico esta ecuación acá, me queda muy sencillo porque P escalar dr de P es igual a Q por dr de Q. Estoy diciendo que la sumatoria es igual a 0. Entonces, lo único que tengo que evaluar para saber cuánto vale esta relación de vínculo de acá es cuánto vale, por ejemplo, el producto escalar de P por dr de P, para lo cual hay técnica bastante sencilla, y multiplicar Q por dr de Q. Estos son los desplazamientos virtuales compatibles con los vínculos que me quedaron. Y este producto escalar involucra el ángulo formado entre los dos desplazamientos. Y de esta ecuación, digamos, como el sistema tiene un solo grado de libertad, yo puedo vincular el desplazamiento virtual de la carga P como una función, generalmente con una relación geométrica, con el dr de la carga Q. Esta función, digamos, puede ser una función seno, coseno, una relación de longitudes, etcétera, que depende de la geometría del problema. Utilizando esa ecuación, digamos, vincular entre los dos desplazamientos, me queda una sola ecuación de la cual puedo despejar Q. Esto que parece muy complicado, ustedes van a ver que es extremadamente sencillo una vez que uno maneja 2 o 3 técnicas muy sencillas para calcular desplazamiento. Entonces, en toda esta estructura, que si yo la fuera a resolver, si bien es muy sencilla, yo la fuera a resolver, tendría que sacar la reacción del perno, la contrarreacción del perno, la fuerza que está acá, la otra fuerza, la reacción vertical, la horizontal, la vertical, y entonces cuando tengo todo resuelto, con un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, por ejemplo, voy a sacar cuánto vale Q. Mediante este método uno va y saca cuánto vale la fuerza Q directamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otra estructura como ejemplo que tiene la posibilidad de desplazarse esa pata para allá, para arriba y para abajo, con lo cual esto cambia de configuración, esto se mueve para atrás y para adelante. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular el trabajo que hace un momento y el trabajo de la fuerza P y calcular cuánto vale P en función del momento y viceversa, sin resolver toda la estructura, todas las tensiones internas, todas las reacciones de vínculo que a mí no me interesan. Esto se puede hacer en forma analítica o en una forma semi-gráfica. También vamos a ver... Bueno. Perdón, sí, te quería preguntar si DRP era el desplazamiento vertical del punto P que ahí señalaste en el dibujo del medio, y si DRQ es el desplazamiento horizontal donde está aplicada la fuerza Q. Bien, buena pregunta. En principio, como es el producto escalar, es el que yo puse ahí, ¿no es cierto? Es el desplazamiento de este punto que no tiene por qué ser ahora en la dirección de la fuerza. Acá sí, de casualidad, el desplazamiento da en la dirección de la fuerza. Pero cuando yo hago P escalar DRP igual o más, vamos a ponerlo, va a ser más formal, es más Q escalar dr de la fuerza Q igual a 0, este es el desplazamiento en la dirección que vaya, y esta es la carga P en la dirección que vaya. Esta es una ecuación vectorial, y acá tengo entonces metido el coseno del ángulo. Por supuesto, uno puede analizar, como vos decías, si hago DRP por el coseno del ángulo, tengo el desplazamiento del desplazamiento en la dirección de la carga. Y acá también. Entonces, si yo saco el escalar y dejo el producto de los módulos, esto ya no es todo el desplazamiento, sino que es el desplazamiento del punto de aplicación de la carga P en la dirección de P, ¿no? Bueno, complicando la nomenclatura. ¿Está claro? Bien, bien, perfecto, gracias, profe. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo la fuerza aplicada a este punto se desplaza de acá hasta acá, la cuenta que tengo que hacer es F escalar dr de la fuerza F, por supuesto, y es lo mismo multiplicar por este desplazamiento, que es la componente del desplazamiento de la acción de la fuerza por la fuerza, o la fuerza, la componente de la fuerza, por el desplazamiento. Porque yo puedo multiplicar tanto el desplazamiento por el coseno del ángulo como la fuerza. Bueno, entonces ya vamos viendo más o menos que hay una técnica para aplicar el principio de trabajos virtuales, permitiéndole a la estructura algún desplazamiento compatible con los vínculos. Si las estructuras son isostáticas, yo tengo que darme la libertad de poder moverla compatible con los vínculos.
Y entonces, como es isostática, ¿sí? La estructura isostática no se mueve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que retirar un vínculo. Un vínculo puede ser una parte de un vínculo. Cuando tengo un doble, le quito una componente. Y cuando retiro un vínculo, tengo un grado de libertad. Un GDL, un grado de libertad. Y con ese grado de libertad resuelvo todo el campo de desplazamiento de la estructura y hago esta cuenta. Y generalmente, seguro, voy a calcular cuál es la fuerza del vínculo que retiré. Esa es la técnica general. Pasamos la diapositiva, a ver cómo Sí. seguimos. Como las estoy viendo todas, no me acuerdo que sí. Gracias. Esto me anda perfecto así cuando alguien lo presenta. Bueno, acá tenemos cómo es el desplazamiento posible de la estructura que habíamos visto recién. Si este punto se corre de aquí hasta acá, o si prefieren, cambio este ángulo en un delta de tita, ¿no? Que ustedes, digamos, le pueden poner delta y le pueden poner diferencial de tita. Para nosotros es lo mismo porque matemáticamente no es exactamente lo mismo, pero para las cuentas que hacemos nosotros sí. Hay una sutileza que el delta de tita no es en la variación del tiempo y los diferenciales de tita suelen ser en función de una variación de tiempo diferencial de t. Pero para nosotros, como estamos resolviendo estructuras estáticas, le podemos poner delta o diferencial de tita, y esta nomenclatura, ponerle un diferencial de tita en esta variación que hay acá, nos resulta un poco más amigable, porque ya vimos análisis matemático. Entonces yo cambio el ángulo, esta distancia de acá hasta acá cambia, y calculo el desplazamiento de la fuerza. Lo puedo hacer en forma gráfica o lo puedo hacer en forma analítica, escribiendo cuánto vale la longitud XD y haciendo el diferencial total de esa función. Fíjense que esto es el diferencial total de esta función que está acá. Y acá está el diferencial, perdón, acá está el diferencial del corrimiento de la fuerza en función del diferencial de la variable que yo haya elegido. Como tiene un solo grado de libertad, todos los desplazamientos los puedo poner en función de una sola variación, de una sola variable. Aplico la sumatoria de f escalar de r igual a 0, y puedo calcular, por ejemplo, cuánto vale el momento en función de la carga P, y eliminándolo o despejándolo de la ecuación anterior. Esa es la técnica general. Bien, cambiemos la diapo. Entonces, reforzando un desplazamiento virtual, dijimos que una máquina o una cuestión que está en equilibrio, una estructura, no tiene tendencias a moverse. O sea, nosotros no investigamos cómo se mueve por efecto de la carga, porque nosotros lo que hacemos para resolver con esta técnica es imaginar un desplazamiento pequeño. Y eso es lo que nosotros hacemos, llamamos desplazamiento virtual. Ejemplo más sencillo, tengo esta viga simple doble y una carga acá, y quiero calcular esta reacción. Bueno, es inmediato, ¿no es cierto? Pero lo que hago es quito este apoyo y lo reemplazo por la fuerza, que vamos a llamarle RB. Entonces esto ahora quedó con la posibilidad de producir un desplazamiento, y yo el desplazamiento virtual que le impongo puede ser para cualquier lado, porque el resultado no depende de cuál es el desplazamiento arbitrario que yo le hice a la estructura. Y el desplazamiento arbitrario es moverlo de aquí hasta acá, y lo puedo poner como ejemplo de desplazamiento con diferencial de tita. Entonces, ¿cuánto se mueve RB? Y RB, ¿no es cierto? El R de RB es igual a diferencial de tita por el L de la viga. ¿Y cuánto se mueve la fuerza? El punto de aplicación de la fuerza. Bueno, si esto está a una distancia A, el desplazamiento, el diferencial de R de la fuerza F, va a ser también el diferencial de tita por A.
Cuando hago el producto escalar, y acá esto es importante, este desplazamiento es vertical y este también, no es inclinadito, porque esto es un diferencial. Los desplazamientos virtuales, y esto quiero reforzarlo, no modifican la geometría de la estructura. La geometría de la estructura no cambia. Si tengo un ángulo alfa, sigue siendo alfa. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Bueno, pero de esta cuenta de calcular RA y el diferencial del DRF y el diferencial DRB, que son cómo se mueven los puntos de aplicación, y aplicando la ecuación esta que está acá, saco inmediatamente, ¿no es cierto?, que F por A, F por A por diferencial de θ, va a ser igual a R por diferencial de θ por L, y queda la ecuación de momento que ustedes ya conocen, que es que F, que vamos a poner R ya directamente, R es igual a A por F sobre L, que es un resultado esperable y trivial de esa ecuación, de esa viga sencilla. Pero lo que hicimos es aplicar el principio de trabajos virtuales a una viga simplemente apoyada. ¿Qué hice? Saqué el vínculo, puse la fuerza, me quedó con la posibilidad de moverse. Lo muevo un poquito con la compatibilidad de los vínculos que me quedan, es decir, no muevo este vínculo porque este está, entonces no hace trabajo, ni siquiera tengo que calcularlo, y calculo los desplazamientos de las dos fuerzas, de RB y de la carga F. Cuando tengo los desplazamientos, uno me da positivo, el otro me da negativo, y de la ecuación despejada RB me da positivo. Si RB me hubiese dado negativo, significa simplemente que la dirección que yo le, como siempre, ¿no?, que la dirección que yo le adjudiqué a RB es contraria. O sea que de esta ecuación, como tienes, digamos, perdón, esta parte de acá, como pueden ser trabajos positivo y negativo, el resultado de una determinada incógnita también puede ser positiva y negativa, y tiene esa connotación. Si es positiva, la dirección es la que yo le adjudiqué sin saber para qué lado iba. Y si es negativa, va en la dirección contraria a la que yo le adjudiqué. ¿Y por qué el trabajo virtual no modifica, o qué ventaja tiene que el desplazamiento virtual no modifica la estructura? Bueno, que no tengo que andar haciendo desplazamientos de segundo orden y esas cosas para ver los desplazamientos. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo sencillo. Yo tengo esto articulado acá, por ejemplo, un apoyo doble, una escalera con una pata que se desliza. Entonces, yo le aplico un desplazamiento virtual a esa estructura. Faltan 10 minutos, acá me avisa. El desplazamiento virtual de esto es que esto haga así y esta pata venga a parar acá. ¿Cuál es el desplazamiento virtual que yo le puse a esto? Bueno, lo puedo elegir porque tiene un solo grado de libertad. Puede ser o esto como un diferencial de θ, o puedo poner esto como un diferencial de R del punto A. Y acá puede haber cargas aplicadas. Supongamos que hay, qué sé yo, una carga acá y otra carga aquí. La carga aplicada acá y la carga aplicada aquí. Y yo quiero calcular, por ejemplo, P en función de F. Lo que tengo que calcular es cuánto se desplaza P y cuánto se desplaza F en función de este desplazamiento arbitrario o este otro, cualquiera de los dos. En este caso parecería que queda más sencillo el diferencial de θ. Bueno, lo que quería señalar en este ejemplo es que si este ángulo es alfa inicialmente, este otro ángulo, que acá parece diferente, sigue siendo alfa, porque este desplazamiento es un desplazamiento con todas las letras virtual. No lo producen las fuerzas y ni siquiera, digamos, se ve, se dibuja grande para poder ver qué dirección tiene, cómo depende de la variable independiente, etcétera. Pero ese desplazamiento como virtual no existe en la estructura y no cambia la geometría de la estructura. Por lo tanto, este ángulo alfa sigue siendo alfa, por ejemplo. ¿Está bien? Es más, esta distancia L sigue siendo L. ¿Está bien? Ustedes dirán, no, es L más diferencial de L. No, sigue siendo L. Lo que sí tiene importancia es cuánto es la variación del punto de aplicación de la fuerza cuando voy acá, porque esto es toda una ecuación
en diferenciales. Entonces yo multiplico por L, después se me resta L y se me va. O sea, este L no cambia con la introducción del desplazamiento virtual de la estructura. Cuando digo que quito vínculo, puedo quitar vínculos tanto externos como externos. Bueno, ahora se va a cortar en un ratito, arranco de vuelta el Zoom y seguimos compartiendo de esta manera. Vamos a hacer otra, tenemos un rato todavía, vamos a hacer otro Zoom más. Lo interesante, digamos, de este método es que, por ejemplo, ¿yo necesito saber cuál es esta reacción que está acá? No, porque no produce trabajo. Es más, ¿necesito saber cuál es la reacción vertical de este vínculo? RB. Tampoco, porque tampoco esta componente vertical del vínculo, en el desplazamiento compatible con estos vínculos, no produce trabajo. Esto técnicamente es un mecanismo. Profe, una consulta. Sí, es un mecanismo que tiene un grado de libertad. Si fuera una estructura, no sería un mecanismo y no puedo moverlo. Tengo que quitar un vínculo para poder mover algo. Sí, perdón. No, sí, y quería consultar, ¿y el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza P se considera horizontal? Digo, por esas, sí. Por esas consideraciones de alfa y demás. No. Sí y no. No. No se considera horizontal este desplazamiento que está acá. Y está muy buena la pregunta. Por eso, digamos, insisto en que supongamos que esto está así, estoy viendo la pata esa solamente, ¿no? Y cambia a una posición así. Este desplazamiento de este punto viene acá, y este es el dr de la fuerza P que estaba aplicada acá arriba. ¿Está bien? El desplazamiento, ¿no es cierto?, cumple con la condición de que la longitud de esta barra, es una barra, no cambia. Entonces el desplazamiento posible es como una rotación alrededor de este punto, donde el punto se desplaza en forma perpendicular a la barra misma. Es decir, este desplazamiento va para acá y la carga va para acá. Hay un ángulo involucrado que es este que está aquí en el cálculo, ¿está bien?, de el trabajo virtual de la carga P. Si esto fuera un ángulo alfa, que debe ser igual a este que está acá, si esta carga fuera horizontal, el trabajo virtual sería P por diferencial de θ por L por coseno de alfa, ¿no? Esta forma de hacer la cuenta es muy interesante porque nos simplifica, digamos, ya después no tengo que hacer el producto escalar, ya sé o voy a saber otra cosa, que lo vamos a ver luego que se corte el zoom. Pero básicamente es, si yo tengo esto girando alrededor de este punto y tengo una carga que puede estar aplicada en este punto o en cualquier otro punto, todos estos puntos tienen desplazamiento en la dirección de la carga cuando hago un diferencial de θ, que, de tal manera que el dr de cualquier fuerza F que esté aplicada sobre esa recta va a ser igual, en la dirección de F, perdón, va a ser igual al diferencial de θ por esta distancia h. Quiere decir que cualquier punto que esté en una dirección, sobre una recta que tenga una distancia al punto P, h, tiene el mismo desplazamiento en la dirección de la carga, ¿no? Esto es muy importante porque nos permite hacer la cuenta inmediatamente, ¿sí? Ya no tengo que evaluar este ángulo, multiplicar por calcular el desplazamiento y multiplicar por el coseno. ¿Por qué es eso? Bueno, porque este desplazamiento diferencial de R es igual a diferencial de θ vectorial R, donde R es ese punto. Se me está un corte de luz acá. Hoy tenemos todo. No se cortó. Bueno, cuando hago este producto vectorial, me aparece que este R queda multiplicado por el coseno de este ángulo que está acá y me queda H. Pero ¿qué pasa? Todos los R que yo pueda identificar de los diferentes puntos
con diferentes cosenos de ángulo, siempre me da h. Es decir, todos estos puntos, si bien tienen desplazamientos cada vez más grandes y en diferente dirección, la componente del desplazamiento en la dirección de la fuerza es siempre el mismo. Vamos a mejorar ese dibujo. Entonces yo tengo esa viga, esa chapa, esa estructura. Si yo tengo esta dirección, el desplazamiento de este punto va a ser así, y el desplazamiento de este otro punto va a ser así. Pero la componente del desplazamiento acá va a ser la misma en todos estos puntos. ¿Por qué? Porque este desplazamiento de R en la dirección de F va a ser igual al diferencial de θ por la distancia h. Y como todos los puntos que están sobre esta recta comparten la misma distancia h, todos estos puntos, si bien tienen desplazamientos diferentes, ¿no? Este punto tendrá un desplazamiento así, también va a tener el mismo desplazamiento que este otro punto, o cualquier otro punto sobre esa recta de acción, y va a ser igual a diferencial de θ por h. Y eso es genérico y se cumple para, digamos, cualquier parte de esta chapa o de esta viga rígida. Eso simplifica muchísimo el cálculo de los desplazamientos. Entonces, si yo vuelvo a la escalera que había dibujado recién, a la pregunta que me hiciste vos, cuando esto cambia, por ejemplo, a un diferencial de θ en el desplazamiento virtual, ese punto va a venir a parar acá. Pero en la dirección de la fuerza, el desplazamiento en la dirección de la fuerza, que lo voy a dibujar en rojo antes que se corte, este desplazamiento de R va a ser igual a diferencial de θ por h, donde h le llamo la distancia de la recta de acción de la fuerza al centro de desplazamiento virtual compatible con este vínculo acá, que será un apoyo simple, un apoyo doble. Entonces, el desplazamiento no es horizontal, es compatible con el vínculo, y la compatibilidad con el vínculo es que esta barra estaba acá, cambió acá, pero no cambió de longitud, porque para ir acá arriba tendría que haber cambiado de longitud. Es decir, los desplazamientos virtuales no cambian por elasticidad de la viga, ni cambian la geometría de la estructura. Entonces sería angular. Entonces, el ¿perdón? desplazamiento ese. ¿Sería angular el desplazamiento ese? No, bueno,